Pero una cosa es lograr una curva como esta y otra muy diferente, la curva que logramos en el peinazo para el respaldo de nuestro banco que hemos realizado en un video anterior. Es por eso que la técnica de los cortes que hemos aplicado en ese ángulo es la mejor opción que tenemos. Me refiero a esta curva que hemos logrado doblando esta madera. Esta pieza la hemos logrado doblar con agua hirviendo. ¿Quieren descubrir todo el proceso? No pierdan detalle, quédense hasta el final. Pues bien, aquí estamos viendo ya los 3 tramos que hemos doblado, prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Vean, este es el tramo de cedro y la curva que hemos logrado. Este es el tramo de pino, un poquito más ancho, pero que ha quedado reventado en la parte de atrás. Y nuestra mejor prueba que hemos logrado, que es la prueba 3. Una mejor curva, se ha maltratado mucho menos la pieza y queda mucho mejor. Pues bien, para la siguiente prueba tengo por aquí unos tramos de madera que he preparado, principalmente de pino. Pero bueno, habrá unos que tengan una veta más dura, pero bueno, se puede uno dar cuenta pues en los hilos, en cómo vienen. Y pues obviamente por el peso. Tengo estos tramos de pino, tengo este de parota, tengo incluso este tramo de cedro. Vamos a meterlos todos a hervir y vamos a ver cuál es el mejor o el más dócil para poder hacer este procedimiento. Pues ya tenemos agua caliente, aunque no propiamente hirviendo. Esta vez no va a ser solamente con vapor, sino que literal meteremos la madera dentro del agua a hervir. Tengo este tramo de piedra porque seguramente van a flotar para bajar la madera. Entonces meto los tramos de madera. Como pueden ver, ya empieza en realidad a hervir nuestra agua. Lo que tenemos que lograr es mantenerlos dentro. Entonces por eso estos tramos de piedra. Con sus comentarios y sus consejos pues nos han dicho pues que será 1 hora que tiene que hervir por cada pulgada. Aquí tenemos tablas de 2 centímetros de grueso. Vamos a dejarlas un buen rato ahí y ya regresamos más tarde. Bien, chequemos cómo va. Vean qué bonito hierve nuestro caldo de madera. Regresamos. Bien, pues ya lleva 1 hora la cocinada. Vean, así es como está. Pero obviamente todavía no los voy a sacar. Voy a dejarlos ahí un buen rato. Ahora sí ya la agua cambió de color. Bien, pues después de 2 horas, así es como está la estufa, miren. Sigue ardiendo bastante bien. Vean. Prácticamente no se ha quemado el bote. Todavía tenemos mucho fuego para aprovechar. Pues bien, para irnos preparando para esta prueba, cuando fui a la leña, yo encontré estos carretes que eran de cable de acero. Entonces los compré así tal cual como están. Entonces ahorita me van a servir perfectamente para intentar hacer esa curva. Sin embargo voy a tener que perfilar para que no nos maltrate tanto la madera que vamos a doblar, porque vean el corte que tiene. Entonces voy a hacer un perfilado, lograremos también la perfección en el círculo y nos servirá muy bien para hacer la prueba del doblado de estas piezas. Bien, y ahora que ya he pasado el router, ya tengo un círculo perfecto. Me ha quedado a 65,5, ya no 66, pero ya tengo ahora sí una curva perfecta. Cuando intente yo doblar mi madera, que yo creo que así lo voy a poder lograr,
Lo que intentaré es hacer un círculo completo usando este como plantilla y ya verán que bien nos va a quedar. Aún no sé, pero tengo fe. Seguro que nos queda. Bien, pues son casi ya las 6 de la tarde. Vamos a prepararnos para hacer la primera prueba. Bien, hagamos la prueba con el tramo de cedro, que es este. Bien, comenzamos la prueba. Chequemos ahí. Vamos a empezar a apretar nuestro malacate con nuestro cincho. Vamos verificando que esté en el centro. Ahí está. Bien, pues solamente ayudado de los sargentos hemos logrado la curva que requiere este círculo de 65. Sin embargo, vean, una astilla que ha quedado aquí. Esto se puede solucionar con el cincho más grueso. Voy a hacer las pruebas con los siguientes con el cincho más ancho y para que pueda apretar mejor, pero solamente con los sargentos hemos logrado tener esta curva. Vamos a dejarlo secar perfectamente y ya volvemos a ver cómo nos queda. Bien, pues ya es lunes en la mañana, esto lo dejamos el sábado. Vamos a retirar el castigo a nuestra pieza que hemos dejado para que se curvara. Recuerden que este es el cedro, vamos a hacer otra prueba, pero vamos a ver si se conserva la forma. Pues aquí tenemos nuestra pieza, podemos ver cómo se ha separado porque las vetas de la madera pues aquí estaban separadas y ha quedado así, pero esto lo podemos pegar ya nada más para que quede aquí y también esta parte que se levantó. Entonces vamos a prensar esta y vamos a ver entonces, vamos a dar un pulido porque ya ha secado nuestra pieza y vemos el resultado final. Bien, aquí está la primera prueba del doblado. Vamos a hacer un pulido para que vean finalmente los detalles y qué tan funcional es una pieza como esta. Venga, pues después de haber lijado, cortado las puntas, así es como luce esta pieza. Hicimos las reparaciones de atrás donde se ha reventado y unido la pieza donde se ha abierto. Esta es la curva que se logra en esta primera prueba. Vamos a ir a la segunda porque hay datos interesantes que hemos ido aprendiendo durante el proceso del doblado y seguiremos hasta dominarlo. Continuamos. Venga, pues vamos a la prueba número 2. Esto está ya hirviendo bastante. Vamos a sacar nuestro tramo de madera o nuestro tramo de madera que vamos a doblar en este momento. Comenzamos. Bien, este es el tramo que vamos a trabajar. Espero que ahí puedan apreciar. Vamos a comenzar. Vean que pareciera que se seca el tramo tan rápido. Vamos a ponerlo justo al contrario de nuestra matraca. Parejo. Vamos a comenzar. Aquí vamos a fijarnos en este punto. Comenzamos. Pues para ayudarme un poco
Como la base anterior voy a usar nuevamente los sargentos. Voy a poner también la de este lado. Para la siguiente prueba lo que vamos a hacer es usar algo por encima para evitar que se reviente por la parte de afuera de la curva, pero ya podemos ver que solamente con la unión de la fuerza de los sargentos junto con el cincho o la eslinga es como logramos doblar esto. Yo creo que una vez que seque podemos pegar estas fibras como lo hicimos con el tramo que doblamos anteriormente. Entonces lo vamos a dejar castigado y ya regresamos. Bien, llegamos a la prueba número 3. Está sacando vaporcito. Bueno, comenzamos. He preparado esta pieza para poner por la parte de atrás, a ver si me ayuda para donde se revienta. Entonces cogemos un lado que quede hacia adentro y vamos a empezar. Se necesita ponerle producto de gallina, no crean que es tan fácil doblar. Bien, presten atención. Este tramo es un poco más delgado, de 5 centímetros. Ponemos también el centro aquí. Espero que ahí me estén viendo. Empezamos a aplicar la fuerza de la matraca. Este me ha costado un poco menos que los otros. Vean ya hasta qué punto llegamos. Sí nos ha ayudado la melamina que hemos puesto por detrás para donde se revienta. Y vamos a ayudarnos un poco para las puntas con los sargentos. Esta vez voy a hacer la prueba de no dejar los sargentos, sino simplemente que sean de ayuda para cerrar. Entonces fíjense, apretando esta parte, esta primera esquina, vean cómo sale agua aquí. Excelente. Lo que voy a hacer es apretar voy a quitarlo para ver si se regresa o se queda y voy a usarlo de este lado. Se regresa, pero ya nada más un poco. A ver, probemos de este lado. Chulada, me gusta cómo está quedando esta prueba y ha resultado mejor que la primera y la segunda. Apretamos. Excelente. Y pues hasta ahí hemos llegado. Vamos a quitar este sargento. Y lo vamos a dejar castigado así por un muy buen rato. Vean,
Ha quedado ligeramente separado en esta punta. Y también, pero la voy a dejar así. Esta vez sin los sargentos en las puntas. Veremos qué curva nos da, qué tanto se regresa. Pero ya lo tenemos ahí. Pues sí se necesita mucho producto de gallina para poder apretar la eslinga o el cincho para lograr la curva en este peinazo. Entonces vamos a dejarlo castigado ahí. Ya vieron que no es tan fácil poder lograr el doblado de la madera, pero sin embargo esta prueba ha resultado muchísimo mejor que la primera y la segunda. Ya no vamos a tener partes reventadas por la parte o el contorno por fuera de esta curva, nos va a quedar muchísimo mejor. Vamos a ver, ya notamos que en las primeras pruebas se tiende a regresarse un poquito, o sea, no vamos a lograr esta curva que tenemos en el círculo de 65,5, sino que al final se van a regresar las puntas un poco. Entonces, si queremos lograr alguna curva, pues tenemos que tomar en consideración eso. Pues amigos, vamos a dejar castigada nuestra pieza y ya volvemos a los resultados, seguro que les va a gustar. Pues bien amigos, llegó el momento de quitar la madera que hemos doblado con ayuda de nuestro carrete, ¿ok? La prueba la hicimos el lunes y es miércoles por la mañana, entonces pues es la hora de quitar el cincho para ver cómo nos queda esta última prueba, ¿ok? Para que ya la podamos ver. Hay quien dice que el proceso es muy tardado, que no vale la pena. Bueno, yo creo que el tiempo es relativo en ese sentido. Pero bueno, aquí pues lo interesante son los resultados, entonces vamos a quitar nuestro cincho y vamos a desengañarnos sobre la prueba 3 doblando madera. Comenzamos. Cayó. Excelente. Déjenme bajar esto por acá. Y así es como queda este tramo de madera doblado. Chequen ustedes, ahora hemos logrado una mejor curva que nuestras dos primeras pruebas que ya tengo por aquí. Pues bien, ahora ¿qué podemos hacer con esta pieza? Pues vamos a hacer un lijado para que veamos pues los detalles de nuestro tramo de madera, pero pues ustedes ya lo pueden ver cómo hemos logrado una curva muy buena en este tramo de madera de pino. Entonces pues para poder ver bien los detalles tendremos que hacer el pulido. Ha quedado mucho mejor que nuestra prueba 2, donde ha quedado todo reventado porque no usamos nada por la parte de atrás de esta cercha. Es lo que hemos aprendido durante el proceso, que siempre que vayamos a hacer un doblez como este, pues necesitaremos una contra, algo que usar por la parte de atrás para que obtengamos mejores resultados. ¿Qué les parece? Pues voy a hacer un prelijado de este y ya les muestro las tres piezas de estas tres pruebas que hemos hecho. Bien, pues vamos a cepillar la pieza. Y vamos a ir descubriendo datos interesantes. Una es que como es una pieza donde literal hemos hervido la madera, pues esto va a tardar mucho más en secarse. Aún se siente humedad en la madera. Vemos que al final sí está un poco reventado por acá, pero el resultado es muchísimo mejor que en la segunda prueba. Entonces vamos también a limpiar la parte de atrás y la parte interior de esta cercha. Pues bien, ahora ya tenemos nuestra pieza que hemos doblado con un pulido. Así es como luce. Ahorita les muestro los detalles, pero vean la curva que hemos obtenido. Chequemos algunos datos interesantes. Bien, el primer dato es
que si yo tomo mi pieza que he doblado, mi cercha, y la presento en la curva que he ocupado como molde para hacerla, ya puedo ver, vean, 2 dedos de cada lado. Es lo que se regresa la curva. En realidad no va a quedar exactamente como el molde, sino que va a tender a regresarse. Aquí ya lo podemos ver, que la curva es muy diferente a la que he ocupado como molde. Bien, aquí tengo ya las 3 piezas en las que hicimos el doblado. El primero, que fue el tramo de cedro, que como ven, corté las puntas porque es donde el cincho las maltrata. Esta es la pieza o la parte que pegamos en un principio, y aquí hicimos otra unión. Y así es como queda y luce esta primera pieza que hemos hecho en cedro. Ahora bien, en el intento 2, donde tenemos una pieza que es mucho más ancha que esta primera, ¿ven? Hemos visto cómo ha quedado reventada. Ya no hemos hecho ni un lijado ni nada, porque pues, lo primero que tendríamos que hacer es reparar la pieza pegando lo que se ha desprendido, lo que se ha reventado. Y aparte que con los jalones que hemos aplicado con los sargentos, pues ya no nos queda derecho, ya queda alaviada la pieza. ¿Okay? Y tenemos la última, que ha resultado ser la mejor prueba, con una tira un poquito más delgada. Ahorita les digo de qué medida. Este es de 5 centímetros y medio, este es de 6 y este es de 7. Y vemos cómo, aunque se ha logrado fracturar un poquito, las fibras, digamos que no alcanzan a estirarse, porque pues es como si las fibras de afuera quisiéramos que crecieran, pero no van a crecer. Yo creo que siempre, por más que querramos, siempre va a existir este desprendimiento de capas, que en este caso ha sido mucho menor que en esta, que es la prueba 2, porque no ocupamos nada en la parte de atrás y en esta sí. ¿Okay? Por dentro pues no tenemos ningún inconveniente, está bastante bien nuestra cercha, y esto es lo que hemos logrado. Y lo que decíamos, otra observación, es que esta aún se siente húmeda. En el caso del cedro pues ya se siente seco, pero volvemos a lo mismo. Pero como comentábamos, como son piezas en las que hemos literalmente hervido la madera, pues tardará un poco más el secado. Estos son los datos que quería comentarles. Interesante, pues ahí tenemos esta técnica del doblado de la madera con el agua hirviendo una vez más, amigos. Pero una cosa es lograr una curva como esta, y otra muy diferente, la curva que logramos en el peinazo para el respaldo de nuestro banco que hemos realizado en un video anterior. Es por eso que la técnica de los cortes que hemos aplicado en ese ángulo es la mejor opción que hemos encontrado. Deja tus comentarios, me gustaría escucharte. Pues, ¿qué les parece, amigos? Los resultados del doblado de la madera, una vez más. No nos vamos a rendir, vamos a seguir haciendo muchísimas más pruebas para que logremos dominar esta técnica, y sobre todo que logremos dominar las curvas justamente como las querramos obtener. ¿Les ha gustado nuestro video? Por favor, regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Yo, como siempre, les dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que lo puedan checar. Yo les veo en el próximo.